Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y ustedes también son sembradores y todos somos sembradores en el campo del Señor. Estuve unos días sin subir video porque estaba trabajando en este proyecto y bueno, me armé un pequeño estudio de grabación con un poco de iluminación especial en un rincón de mi casa. Así que tenía ganas de, de hacer que esto se perfeccionara un poco. Me gusta más así en un estudio que andar andando por toda la casa o en cualquier rincón. Si bien voy a seguir seguramente haciendo desde la capilla o algún exterior, seguramente vamos a introducir, pero necesitaba tener este estudio con un lugar cerrado, silencioso, para poder compartir con ustedes estos encuentros con la palabra de Dios. Por eso les pido, ¿sí?, que se suscriban al canal, que dejen abajo en la caja de comentarios. Me hacen bien los comentarios. Quiero agradecer a todas las personas que me alientan poniéndome qué lindo, te felicito, qué bueno verte, Padre Carlos, gente que se siente a lo mejor edificada y nutrida espiritualmente por el hecho de compartir la palabra de Dios. Pero también me gustaría que me dejen comentarios acerca de algún tema que se quiera tratar, algo que se quiera hablar, en cuanto esté a mi alcance, ¿sí? En cuanto esté a mi alcance, yo podría, podría tratarlo el tema, y si no, bueno, se llamará algún especialista o alguien que sea capaz de abordar el tema. Bien, este es mi estudio de grabación. Como verán, tengo la cruz de San Damián atrás mío, como, como una expresión de mi devoción a San Francisco de Asís. Al lado también está San Francisco, que está dándole de comer a las aves, está con su hermano León. Aquí de este lado tengo a la Santísima Virgen, que me ilumina, me ayuda y me acompaña en este proyecto. Un día les voy a contar toda la intervención directa de la Santísima Virgen en el desarrollo de mi ordenación diaconal y sacerdotal. Hablando de ordenación, puse una foto de la ordenación mía, 28 años ya de ordenado, y como soy vanidoso, puse una foto mía. Pero bueno, en algún momento la voy a cambiar por otra cosa seguramente. Bien, hoy vamos a hablar del séptimo de los regalos de Jesús en la última cena. El primer regalo, ¿se acuerdan que era el lavatorio de los pies? El segundo regalo, un mandamiento nuevo del amor. El tercer regalo, la paz verdadera. El cuarto regalo, un Dios amigo. El quinto regalo, la elección gratuita. El sexto regalo era el Espíritu Santo para la vida de la iglesia, donde Jesús lo presentaba de 5 maneras diferentes: como paráclito, como maestro, como testigo de Jesús, como un espíritu operante y como un espíritu de la verdad. Y el séptimo y último regalo de Jesús en la última cena es el sacerdocio y la Eucaristía, que si quieren saber por qué los trato los dos juntos, van a tener que ver el video. ¿Me acompañan? Bien, vamos entonces a iluminar con un texto de San Pablo. Yo les voy a dejar la cita bíblica, como siempre lo hago, de la primera carta a los Corintios. Dice así: lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía.
Así siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y por qué entonces yo tomo de San Pablo y no sigo con el esquema de San Juan? En primer lugar, porque San Juan no relata la institución de la Eucaristía en la última cena. ¿Y por qué no la relata en la última cena, en toda la descripción que hace de la cena de Pascua? San Juan el Evangelio de Juan tiene otro tipo de descripciones profundas que los sinópticos no las tienen. Por ejemplo, los diálogos de Jesús con sus discípulos en la última cena, los sinópticos los dan de manera muy escueta. San Juan los amplía, por eso que hemos podido sacar estos 7 regalos, por eso que hemos podido hacer estas interpretaciones de estos diálogos de Jesús en la última cena. Otro ejemplo, la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Los sinópticos nos dan un pantallazo muy escueto también de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. En cambio, San Juan hace una descripción detallada. Pero ¿por qué San Juan no relata la institución de la Eucaristía en la última cena cuando debería ser el eje central? Porque no nos olvidemos que San Juan en el capítulo 6, ¿sí? En el capítulo 6 tienen el milagro de la multiplicación de los panes y enganchado con el milagro de la multiplicación de los panes, todo el discurso del pan de vida, donde habla San Juan del sacramento de la Eucaristía, donde se rescata toda esa explicación, esa catequesis eucarística que Jesús va haciendo. San Juan la relata de manera precisa, de manera detallada. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Jesús habla claramente de la Eucaristía ahí. Por lo tanto, será que cuando Juan escribe el Evangelio no ve la necesidad de volver a tratar el tema en la última cena. Podría haberlo tomado de algún sinóptico, de Mateo, Marcos o Lucas, el tema de la Eucaristía y del sacerdocio, que están muy bien ahí explicados, que están muy al alcance de cualquiera para que los podamos comprender, para que los podamos gustar. Pero ¿por qué tomo de San Pablo? Porque San Pablo tiene una experiencia de la Eucaristía como la nuestra. ¿A qué me refiero? Ni San Pablo, ni ninguno de nosotros hemos estado presentes físicamente en la última cena de Jesús, como lo ha estado San Juan. San Juan se ve que ha estado muy compenetrado con el misterio de Jesús, porque San Juan escribe muy detalladamente el misterio de Jesús. Tenemos relatos en los cuales San Juan aparece apoyado en el pecho de Jesús. Es un gesto de un reconocimiento del amor de Dios, un gesto de un reconocimiento del amor de Dios, una vivencia profunda del amor de Dios. No nos olvidemos que San Juan era el más joven de los discípulos, por lo tanto sería el que tendría la cabeza más despejada para poder recordar, para poder asimilar. Aquel era definido, él se autodefinía como el discípulo amado de Jesús, el discípulo que Jesús amaba, etc. Tiene una cantidad de prerrogativas espirituales, San Juan, que a lo mejor los otros no las tienen. El mismo San Lucas, tampoco estuvo San Lucas en la última cena, pero sin embargo, como él dice, he decidido informarme cuidadosamente y escribir un relato ordenado para ti, digno Teófilo. Cuando comienza el Evangelio de Lucas, Lucas escribe esto, quiere decir que Lucas ha sabido investigar bien
todo esto. Pero bueno, tenemos a Marcos, a Mateo, que sí han estado en la última cena, y los demás discípulos también. Por eso que han podido armar los textos evangélicos, pero no nos vamos a detener en esto ahora, sino que vamos a decir desde San Pablo, el misterio del sacerdocio y de la Eucaristía. ¿Y por qué los trato a los dos juntos? Porque esto es como aquella pregunta popular que se dice la gente: ¿qué nació primero, si la gallina o el huevo? Y esto es exactamente lo mismo. ¿Qué nació primero, el sacerdocio o la Eucaristía? Y nacieron juntos, y no se pueden dar el uno sin el otro, porque la Eucaristía es Cristo mismo, es Cristo vivo, es un Cristo que se entrega. Y el sacerdocio también es la presencia de Cristo en la iglesia, De la Eucaristía brota el sacerdocio. Hagan esto en memoria mía. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Fíjense en que hay, es como que no se le encuentra el hilo, digamos la punta del hilo de donde comenzar a tirar. Las dos cosas van juntas, y no se puede entender de ninguna manera la vida de un sacerdote sin el sacramento de la Eucaristía. No se puede entender la vida del sacerdote sin el sacramento de la Eucaristía. El sacerdote es aquel que tiene que tener aquella devoción profunda por el sacramento de la Eucaristía y hacer que los fieles entren en contacto profundo con la Eucaristía, o sea, hacer esa función sacerdotal, mediadora, que no es solamente una función mecánica. El sacerdote celebra la Eucaristía y da al pueblo de Dios, sino que el sacerdote tiene que ser también aquel que lleve, aquel que atraiga a la Eucaristía al pueblo fiel de Dios, aquel que alimente. No se olviden que cuando Jesús hace la multiplicación de los panes, Felipe le pregunta: ¿y dónde vamos a conseguir para darle de comer a tanta gente? Denle de comer ustedes mismos. Y a esto se refiere Jesús, a que sus discípulos son los encargados de alimentar al pueblo de Dios con el cuerpo y la sangre del Señor, con el pan y el vino consagrados, Esa es la función esencial del sacerdote: conducir hacia Cristo al hombre de todos los tiempos, ¿Por qué tomo el texto de 1 Corintios para hablar de la Eucaristía? ¿Por qué digo que San Pablo, ya lo había dicho anteriormente, que San Pablo vive la Eucaristía a modo de experiencia recibida, es decir, como nosotros? Pero San Pablo lo que hace es marcar la función sacerdotal. Lo recibí del Señor y a la vez lo transmito. Lo recibí del Señor y a la vez lo transmito. San Pablo tiene una clara conciencia de su misión sacerdotal, y que su misión sacerdotal es transmitir a un Cristo vivo y operante, es decir, transmitir la Eucaristía. No solamente transmitir, sino que transmitir en el sentido de alimentar con la Eucaristía. De la Eucaristía surge toda la fuerza y toda la vitalidad para la Iglesia. Por eso muchas veces cuando la gente dice: uy, el cura siempre me dice que tengo que ir a misa, ¿Y por qué esta es la función del sacerdote? Hacer que los fieles se encuentren con la Eucaristía, hacer que los fieles lleguen a recibir todos de la mejor manera posible la Eucaristía. Por eso que sacerdocio y Eucaristía no se pueden entender separados. Por eso que sacerdocio y Eucaristía van juntos. El Concilio Vaticano II nos habla del sacerdocio común de los fieles,
¿Qué significa esto del sacerdocio común de los fieles? Significa que todo cristiano, como evangelizador, como sembrador, que siguen este canal como sembradores, ojo que no se es sembrador por seguir este canal, se es sembrador por seguir a Jesús, ¿sí? Vamos a dejar las cosas en claro. Como sembradores, el sacerdocio común de los fieles, también estamos todos, sacerdotes ministeriales, sacerdotes laicos consagrados por el sacramento del bautismo, están llamados a conducir a los hermanos hacia la Eucaristía. Por eso es la necesidad de misionar, de invitar a que participen de la Santa Misa. Miren, estamos ahora en una época muy especial que está marcada por la pandemia del coronavirus, donde se ha dispensado el precepto dominical y la gente ahora participa de un modo virtual de la celebración de la Santa Misa. Pero, como sacerdote que soy y como quiero conducirte hacia la Eucaristía, porque lo recibí del Señor y lo transmito, como quiero conducirte hacia la Eucaristía, yo te invito a que si no sos de riesgo, a que si no tenés temores, a que en todo caso que lo consultes con tu médico de cabecera y que él te diga que tomando el protocolo y todas las precauciones necesarias, asistiendo con el tapaboca, desinfectándote con el alcohol, manteniendo la distancia, etc., que no dejes de participar de la Eucaristía. Porque el riesgo de todo esto, y ya lo había advertido el Papa al principio de la pandemia, es que los fieles se acostumbren al modo virtual de participación, que no es el modo adecuado de participar. Uno puede participar, y yo creo que de modo virtual lo mejor que se puede aprovechar de la Santa Misa es la liturgia de la palabra, pero después lo demás quedamos como meros espectadores de un acontecimiento que se transmite, nada más. ¿En qué grado podemos participar consciente y activamente como nos marca el Vaticano II? Por eso yo te digo, si vos consideras que no sos de riesgo y podés tomar las precauciones, inclusive que lo consultes con tu médico, que no dejes de participar de la Eucaristía. Claro, alguno podría decir, bueno, pero no hay obligación ahora porque no hay precepto. Sí, bueno, pero el amor está por encima de la obligación. Uno no participa de la Santa Misa por obligación. Uno participa de la Santa Misa por amor a Dios. Uno participa de la Santa Misa por el encuentro con Jesús. Uno participa de la Santa Misa para nutrirse de la presencia eucarística. Por eso es un riesgo que nos acostumbremos a participar de manera virtual. Bien, yo quiero compartir con ustedes algunos textos del Papa Francisco. En el Ángelus del domingo de Corpus Christi, el Papa dijo: la Eucaristía que recibimos nos transmite la identidad de Dios. La Eucaristía que recibimos nos transmite la identidad de Dios. Jesús se identifica con el pan partido y compartido, y eso se convierte en él en signo del sacrificio que le espera. Este proceso tiene su culmen en la última cena, donde el pan y el vino se convierten verdaderamente en su cuerpo y en su sangre. Y la Eucaristía que Jesús nos deja con un fin preciso es que nosotros podamos convertirnos en una sola cosa con Él. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Ese permanecer de Jesús en nosotros es la comunión, la asimilación. O sea, el Papa está hablando de la Eucaristía como asimilación, equiparándolo con el proceso de metabolismo de los alimentos comunes que recibimos.
Cuando nosotros recibimos determinados alimentos, una parte de esos alimentos, las vitaminas, los nutrientes, etcétera, se metabolizan y se incorporan a nuestro organismo, como que se transforman en nosotros y nosotros en ellos, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos vitaminas, minerales, nutrientes, etcétera, etcétera, ¿sí? Con la Eucaristía a nivel espiritual en el alma pasa exactamente lo mismo. La Eucaristía es asimilación. Comiéndolo a Él nos hacemos como Él. Comiéndolo a Él nos hacemos como Él. Nuestra alma, dice Santo Tomás de Aquino, en la Eucaristía recordamos la pasión de Cristo, recibimos su cuerpo y su sangre, nuestra alma se nos llena de gracia y se nos da el anticipo de la vida eterna, porque en la Eucaristía es donde se produce la unión profunda del hombre con Dios, donde el hombre por decirlo de alguna forma, donde el hombre se diviniza, donde el hombre se diviniza, y donde Dios se humaniza para estar en nosotros, para vivir en nosotros, para que nuestro actuar sea un actuar de Cristo, sea un actuar de Cristo. Pero acá el Papa dice que para que esto se dé, tiene que haber una firme adhesión a la fe, tiene que haber una creencia profunda en la Eucaristía. Tiene que haber una creencia profunda en la Eucaristía. San Pablo lo dice en el texto que hemos leído, hay que discernir el cuerpo y la sangre del Señor para poder recibirlo, no se puede recibir como cualquier cosa, hay que ser consciente de lo que se recibe. No es que están repartiendo estampitas o medallitas, entonces me acerco para ver si me dan. Tengo que tener clara conciencia. Y la conciencia más clara, dice el Papa, esto lo dice en una catequesis del día 12 de febrero de 2014, habla de la necesidad de sentirse pecador. El Papa dice que lo primero que uno hace cuando participa de la Eucaristía, pide perdón a Dios de los pecados. En ese acto de contrición que se hace al comienzo de cada Eucaristía, el hombre tiene que tomar conciencia de su pequeñez frente al Creador y que está necesitado de lo que va a recibir. Porque aquello que va a recibir es lo que va a transformar su corazón. Cristo es el que va a transformar el corazón del hombre. Cristo es el que va a transformar el corazón del hombre. Si yo no tengo conciencia de pecador, porque todos somos pecadores, el Papa lo dice, esto lo pueden encontrar también en YouTube, ponen Papa Francisco y Eucaristía y está bien detallado todo lo que yo estoy hablando. Hay 2 videos muy interesantes. Si yo no tengo conciencia de pecador, dice el Papa, mejor que no participe de la misa. Porque no se puede participar de la misa de modo inconsciente, de modo inadvertido, sino que uno que tiene que tener una clara conciencia de su realidad como pecador, creer en la misericordia de Dios que me perdona, que me rescata y que me va a alimentar para que pueda continuar con mi camino, para que pueda continuar con mi camino. Miren, mis hermanos, hay como una baja también, ¿no es cierto?, en lo que respecta a la espiritualidad, en cuanto a la conciencia de pecado y en cuanto a la necesidad de conversión y de la misericordia de Dios. Claro, hoy día el pensamiento es muy antropocéntrico, es decir, está muy centrado en el hombre, y si vos prendés la televisión o escuchás alguna propaganda, siempre la tendencia es hacer lo que dicte tu corazón, sentite libre, tenés que creer en vos mismo, que son todas cosas buenas, no son cosas malas. No son cosas malas, pero esas cosas no definen al hombre en su totalidad. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una dimensión trascendente.
El hombre tiene una dimensión trascendente que solamente Cristo la puede llenar, solamente desde Cristo se puede entender. El hombre tiene una dimensión escatológica, es decir, ¿qué significa que el hombre tiene una dimensión escatológica? Que la vida del hombre no se resuelve en sí mismo en este mundo, porque dice San Pablo que si hemos puesto nuestra confianza en Cristo solamente para esta vida, somos los más desgraciados, En cambio, el hombre, tiene, como dije recién, tiene una dimensión escatológica que es lo que a mí me hace proyectar hacia la vida eterna. Y es esto lo que tenemos que volver a rescatar. El hombre tiene que volver a poner los pies bien firmes sobre la tierra, a sentirse seguro de sí mismo. Es verdad que tiene que sentirse seguro de sí mismo, pero tiene que apoyar toda su confianza en Dios. Y que lo que yo no lo puedo alcanzar humanamente, Dios lo va a suplir. No hay grandes logros haciendo introspección o mirándose el ombligo o haciendo, qué sé yo, ese tipo de meditaciones en las cuales, bueno, yo no creo en esas meditaciones, pero sí creo, y esto es lo que le transmito, que Jesús es el único capaz de transformar la vida del hombre. Bien, hasta aquí llegamos. Que este video pueda servir para crecer en la devoción a Jesús en la Eucaristía, para comprender el sacerdocio, para comprender cuál es la función sacerdotal, tanto de los sacerdotes ministeriales como del sacerdocio común de los fieles, dónde estoy parado como iglesia. Y recuerden releer el Evangelio de Juan para poder seguir reflexionando acerca de este caudal infinito de gracia que el Señor ha querido derramar sobre cada uno de nosotros. Y nosotros nos estamos viendo, si Dios quiere, en el próximo video. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Chao.